primero que necesitas para ser ayudado es darte cuenta de que necesitas dejarte ayudar. Como en persona y es como esta parte de humildad. Entonces, lo que termina sucediendo es que los empresarios terminan siendo bastante humildes para recibir cualquier cantidad de cosas que se los puedes decir, pero es la forma. Que trabajar también el quebrar todo ese escepticismo y mostrarle que el hecho de que abra la puerta a un coaching, a un acompañamiento y que se trabaje potenciando sus fortalezas y sobre sus debilidades y ejecutando tareas específicas para impactar el negocio, es el camino. Somos facilitadores de un proceso de cambio. O sea, realmente no somos tan expertos en todo, ni podemos ser expertos en todo, que al final la verdadera habilidad de nosotros se convierte en algo, facilitar un proceso de cambio, ¿verdad? Un poquito quién eres y todo. Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Claudia Velasco. Yo estoy en la Ciudad de México, soy del estado de Veracruz, pero ya tengo muchos años radicando en la Ciudad de México. Pues básicamente bueno, mi background es en empresas y después dejé de trabajar mucho tiempo para dedicarme a mi familia. Y ya cuando iba a regresar a la parte laboral, decidí hacer una maestría y la hice en consultoría para pymes. Así específicamente se llama. Entonces, es un tema que me encanta. Creo que hay que brindar mucho apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, es muy rico lo que se puede obtener de todas las empresas, de este tipo de empresas que funcionan totalmente diferente a un corporativo. Entonces, creo que es un campo de trabajo muy amplio, es muy interesante y en verdad es un crecimiento como exponencial para todo el mundo, ¿no? Para los consultores y para ellos mismos. Es muy interesante lo que se hace con las pequeñas y medianas empresas. Muy bien, gracias, Claudia. Si quieres, sigue por letra de abecedario, sigue la R y luego la S. Adelante, Rodolfo. Muy bien, bueno, yo soy Rodolfo Benavides, soy originario de Monterrey, vivo en Canadá desde hace 13 años. Yo tuve la fortuna, la verdad es que después de iniciar mi carrera en grupos empresariales en Monterrey, tuve la fortuna de ser director general de 4 empresas en Monterrey, de grupos de Monterrey. Y en mi última incursión en la parte tecnológica, básicamente trabajando para proyectos con Telcel, conocí a gente de BlackBerry en Chicago y ellos me invitaron a venir a dirigir desde Canadá la parte de Latinoamérica de BlackBerry. Entonces, esa fue la razón para migrar a Canadá. Y bueno, después de que BlackBerry cayó y terminó sus años de gloria, estuve un buen tiempo con una empresa china, una de las más grandes empresas chinas, que es Huawei, dirigiendo los proyectos de innovación y desarrollo con universidades y con startups en Canadá y en Estados Unidos. Después incursioné en algunos proyectos de energías renovables grandes, de gran escala. Me fui a Argentina y estuve por allá un par de años. Desarrollamos cerca de 250 megawatts para el gobierno argentino. Y bueno, después ya me dediqué full time a la consultoría de negocios, principalmente a la alta dirección, siendo coach y mentor de alta dirección. La parte de planeación estratégica es algo que me gusta mucho y me encanta la parte de empresas pequeñas, medianas, de todo tamaño. La parte de planeación estratégica me gusta mucho. Yo he hecho un poco de mis propias versiones de planeaciones estratégicas un poquito más efectivas. En mis épocas en Monterrey, e insisto, con muchas bendiciones, me tocó estar en grupos grandes de Monterrey, entonces ellos tenían mucho dinero y nuestros proveedores de consultoría eran el Boston Consulting Group y McKinsey y todas estas gentes, entonces pues les aprendí las técnicas de ellos y después me encargué de customizarlas para aterrizarlas un poco más
en otro nivel de empresas. La verdad es que me divierto mucho con esa parte y en los últimos 3 años también me he metido mucho en la parte de cambio generacional de empresas familiares, ayudándolos con protocolos familiares, coachando a los hijos que se convierten en entrepreneurs y que normalmente es mucho choque con el papá y está este conflicto de no me digas qué hacer y hay muchos choques. Entonces siempre cuando llega un externo es mucho más fácil que fluyan las cosas. Entonces estoy mucho de mi tiempo está dedicado a empresas familiares en el proceso de el cambio generacional y el mentorizar a estos nuevos empresarios para que agarren el ritmo que traía el papá, pero en su propio estilo, ¿no? Muy bien. Excelente. Gracias, Rodolfo. Adelante, tocayo Sergio. Gracias, Sergio. No, pues muchas gracias por la invitación. No, la experiencia mía, yo soy ingeniero de sistemas de tecnología de base. Trabajé muchísimos años con compañías multinacionales del sector eléctrico y en sistemas industriales y de automatización industrial. En esa primera etapa hice todo el recorrido hasta llegar a ser manager, lo cual me permitió adquirir experiencias, aprender y aportar. Me gusta sobre todo construir, tomar nuevos desafíos, armar equipos y desarrollar nuevos conceptos. Eh, Después de esa etapa, fui invitado, después de un proceso de outplacement, a, a engrosar las filas de la consultoría y desde ese momento, pues mi vida cambió. Pude compartir la experiencia que había vivido, pero también seguir aprendiendo y ayudar a las empresas a competir en un entorno cambiante como el que estamos viviendo cada vez más, en donde lo del digital está trastornando todo. Entonces, me gusta muchísimo el tema de estrategia, estrategia de negocios, estrategia digital y todo lo que son los procesos de transformación digital. Y podría decir que ayuda a las empresas a reinventarse, a competir, a ser exitosos, a sobrevivir en este mundo de constante cambio, que cada día afrenta nuevos desafíos y trabajo con todas las generaciones, ¿no? Creo que una de las cosas buenas que hemos hecho con Sergio es tocar la puerta de varias compañías, tanto tradicionales, de baby boomers o compañías de nuevas generaciones que enfrentan el mismo reto. Entonces, nada, la consultoría me ha permitido mantenerme activo, seguir aprendiendo, compartir una visión y por supuesto ayudar a los empresarios a cumplir con sus objetivos. Entonces, creo que estamos en una época donde el cambio es la constante y donde hay unos retos muy interesantes tanto para la consultoría como para los empresarios y es esa dinámica la que me atrae mucho porque implica estarse continuamente reinventando. Realmente si yo comparo lo que hago hoy con mis clientes versus lo que hacía cuando yo estaba en la multinacional o versus lo que hacía cuando comencé a hacer consultoría, son cosas totalmente distintas porque el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, es en ese reto de estarse reinventando y sobre todo sumarse a los equipos del cliente para lograr los objetivos en donde encuentro mi mayor satisfacción. Entonces, muchas experiencias a compartir, pero sobre todo una visión muy optimista de que lo que está pasando es bueno y que podemos colaborar para que los empresarios y los emprendedores logren esas metas que se han propuesto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues fantástico escucharlos y sobre todo tenerlos aquí presentes. Les agradezco muchísimo a nombre del equipo que tenemos nosotros. Y les quiero, esta plática les quiero invitar a que compartamos un poquito de lo que somos nosotros en el terreno profesional. Es decir, compartir un poquito la experiencia del terreno de los aprendizajes y también del terreno de aprendizaje personal. Un poquito lo profesional y un muchito también lo personal, porque creo, como decía Claudia al principio, nos ha permitido crecer y nos ha permitido avanzar como seres humanos en el terreno cuando ayudamos a los demás. Al final pareciera que nos estamos ayudando a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, hay un efecto de alguna manera muy interesante de que ayuda a otro, pero como que de alguna manera activo mis neuronas para ver qué de lo mío también tiene que ver con eso.
Así que muy bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta y gracias a los tres. La pregunta es, nosotros que trabajamos con empresas, ya ven, Claudia, Rodolfo y Sergio tienen experiencia los tres. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas de Estados Unidos muchas veces, de México varias veces y de Colombia también varias veces. Yo creo que al final de cuentas tenemos varios elementos que podemos rescatar como elementos que yo llamaría en común. Y ahí va la primera pregunta. ¿Qué vemos y qué aprendemos en el terreno de lo que hacemos como consultores? Que por lo general, Rodolfo, aunque sean grandotos las empresas o chiquitas, tienen en común porque de alguna manera u otra la necesidad es la misma. En el terreno de la necesidad hablo de a todos les hace falta que alguien les ayude a hacer algo mejor. Entonces, ¿qué vemos ahí? Nosotros como personas, ¿qué valor agregamos a esas empresas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres empiezo yo. Mira, una de las cosas que me he topado muchísimo es que a veces tienes un cierto nivel de resistencia. O sea, el cliente sabe que necesita ayuda, pero siempre piensa que él puede resolver las cosas. Y el concepto clásico de nadie conoce mi negocio mejor que yo. Y entonces hay un cierto nivel de resistencia al principio y quieren inmediatamente saltar a las soluciones. O sea, a ver, sí entiendo que hay muchas formas de atacar los problemas, etcétera, pero tengo esta bronca y quiero resolverla. Entonces, yo he tenido un proceso de aproximación que a mí me ha funcionado muy bien, que es que les doy un poco de lo que sé que están buscando muy desesperados, estas especie de primeras soluciones, pero construyo el camino de forma tal de que me dejen llegar a un punto en el cual se genera la confianza suficiente para decirles, a ver, necesitas hacer un alto en el camino, no es nada más resolver tus broncas, es empezar a plantearte qué es lo que quieres, qué es lo que te va a hacer feliz también, porque no es nada más producir, generar dinero, utilidad, porque eso te revienta y no vas a durar. Entonces empiezo a intercalar como si fueran capas la parte de liderazgo empresarial como ser humano y empiezo a tratar de trabajar con ellos esa parte. Y eso me ha ayudado a que se relajen un poquito y a que digan, a ver, sí, necesito dejarme ayudar. Lo primero que necesitas para ser ayudado es darte cuenta de que necesitas dejarte ayudar. Y entonces les voy a compartir que una de las técnicas que yo utilizo es que me traigo frases muy potentes, muy poderosas de grandes pensadores de negocios, de grandes pensadores de negocios que son gente conocida o que si no son conocidas, les digo, a ver, léete este libro si quieres, es cortito, etcétera, pero me traigo esas frases y les llamo, o sea, te simbran, ¿no? O sea, te simbran cosas que a veces el empresario no alcanza a detectar por sí mismo. Y por ejemplo, también tiro muchos mitos, ¿no? O sea, y tiro los mitos haciendo preguntas muy simples y en donde de repente la persona se da cuenta de que se está respondiendo solo a algo que le hace mucho daño, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner algo muy simple, les pregunto, oye, ¿tú te consideras una persona multitasking? Y entonces todo el mundo empieza, sí, como si fuera una virtud el ser multitasking, ¿no? Y empiezan a decirte lo que son capaces de hacer y muchas actividades, etcétera. Y entonces después le saco un estudio muy interesante de James Clear que dice, a ver, estos son los estudios de James Clear y te da un resultado terrible. Entre más tareas hagas al mismo tiempo, la calidad de la tarea, la calidad de tu pensamiento, la calidad de lo que estás haciendo, se va al piso, ¿no? Entonces les enseño algo que es estar en algo que los americanos le llaman el estado de flow, ¿no? Entonces, termina una tarea, después sigues otra, pero no empieces con tareas clásicas de igual, es parte de mi conversación con los empresarios, es
¿Qué haces en la mañana cuando llegas a tu oficina? La mayoría es, abro mi computadora y me pongo a ver emails. Y en cuanto empiezo a ver emails, empiezo a disparar y disparar y disparar. Y bueno, te estás dando cuenta de que tú no estás controlando tu tiempo. Tú no estás controlando tu día. Tú no estás haciendo lo que tú decidiste que ibas a hacer, sino estás haciendo lo que otros te forzan a hacer. Y además, peor todavía, no es lo mismo que tú decidas asignarle una tarea o a un proyecto 2 horas al día y esas 2 horas son de 8 de la mañana a 10 de la mañana, a que se las dedicas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Las horas de la mañana son las más preciosas en términos de tu capacidad de producción mental, tu capacidad cognitiva, estás fresco, tienes energía. Reserva las horas de la mañana para tus actividades de alto nivel de pensamiento, de donde te quieres realmente sentar, armar una buena estrategia. No pongas eso al final del día porque ya estás fundido y no te va a dar, el cerebro no te da la misma calidad de pensamiento a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Entonces empiezo a construir ese tipo de conexiones con los clientes y empiezan a reaccionar muy bien. Se empiezan a dar cuenta de que hay simplemente formas distintas. Y lo que les digo es, no te vayas, ya te vas a ir de tu oficina, ya vas a salir. Los últimos 10, 15 minutos, planea tu día siguiente. Planea al menos la mañana de tu día siguiente. Y tú di, mañana, en la mañana voy a hacer esto, después esto, en este orden. Y la mayoría de ellos dicen, he empezado a dejar el email para después de comer, bro. Y entonces empiezan a ser mucho más productivos, pero sobre todo mucho más frescas las ideas, más creativas, más entusiastas también en su forma de actuar. Entonces es Pues, parte de una experiencia que a mí me ha funcionado muy bien. muchas gracias, muy bien, Rodolfo. ¿Los demás qué opinan de esto? De lo que está diciendo. ¿Qué piensan que es nuestro valor agregado? Respecto a lo que preguntabas, que es como algo que se ve en común en todas las empresas y tomando, y es pequeñas y grandes, y retomando la parte que dice Rodolfo de esta dificultad que tiene la gente de darse cuenta de lo que realmente sucede, yo creo que ese es el valor que agregamos como consultores, siempre. Siempre que tú llegas a una empresa, hay mucha resistencia, como decía Rodolfo, y creo que aquí lo más importante es encontrar ese factor de cambio y no es a simple vista lo que generalmente dicen los empresarios que es su problema, ¿no? Entonces tú llegas a dar consultoría y te dicen, es que mi problema son las ventas, y la verdad es que el problema no son las ventas. Entonces, o sea, hay muchos problemas abajo de eso que se ven reflejados en las ventas, ¿no? Entonces, creo que ese es el valor que damos, porque al ser un externo, que yo lo he platicado en varias ocasiones con varias de las personas que yo he dado consultoría, les digo, parece muy simple, en verdad, lo que yo les estoy diciendo, porque además son cosas muy básicas, ¿no? O muy básicas, que nosotros vemos como básicas porque hemos visto muchas empresas y muchos empresarios, pero realmente el hecho de que venga un externo a decirlo, y creo que ese es el valor y la forma en la que lo hacemos, porque de repente empresas familiares, por ejemplo, está muy viciado el ambiente ya, ¿no? Están ya ahí molestos unos con los otros, el papá con el hijo, los hermanos, etcétera. Hay muchos problemas y tenemos historias por todos lados de empresas que han terminado divididas por estos mismos problemas. Entonces, la forma en la que nosotros llegamos con ellos es un gran valor. Tanto a mí me ha ayudado en la forma personal de lo que hablabas hace rato, es cómo impactamos como en persona y es como esta parte de humildad. Entonces, lo que termina sucediendo es que los empresarios terminan siendo bastante humildes para recibir cualquier cantidad de cosas que se los puedas decir, pero es la forma. Y nosotros como consultores, o a mí lo que me pasa mucho como consultor, es que puedo también llegar a ese grado de humildad y poder decir, a ver, no, esto no funciona así. O sea, como que creo que es esta forma. Y ese es el valor que para mí aporta un consultor siempre en las empresas. Muy bien, gracias, claro. Ahora te toca yo. Sí, yo creo que no importa el tamaño de la empresa y su trayectoria, hoy todas se están preguntando, haciendo la misma pregunta. ¿Cómo puedo ser exitoso? ¿Cómo puedo competir en el entorno actual? Es un entorno competitivo muy exigente, impactado por lo digital. Y
y los retos que están enfrentando las organizaciones de gestar ese cambio y responder a un cliente cada vez más empoderado. Y esa es un común denominador. Y en general, no importa el tamaño de la organización, la mayoría no se siente cómodo con su estrategia. Entonces, el sentarse con ellos y hacer todo un ciclo, digamos, de reflexión estratégica, dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, y con ejercicios relativamente simples, y ir hilando las cosas buenas y los desafíos que se tienen, porque efectivamente, como ha dicho Claudio y Rodolfo, esto es multidimensional. Una empresa exitosa tiene retos y en diferentes dimensiones, y una empresa no tan exitosa o un emprendedor tienen desafíos multidimensionales que tienen que trabajarse. La ventaja que tenemos con este modelo, llamémoslo de coaching, es poder compartir con ellos no solo metodologías, sino con un enfoque muy práctico de best practice, con formulaciones que ya sabemos que son exitosas, para que rápidamente ellos puedan pasar a la acción, ¿no? Y estén continuamente monitoreando ese cliente y busquen ese alineamiento estratégico, que escuchar al cliente, colocarlo en el centro y reaccionar a lo que el cliente, que cada vez está más cambiando, no importa si es un modelo de B2B o B2C, es cada vez más dinámico y más empoderado. Entonces, los factores de diferenciación, los elementos que hacen nuestra propuesta de valor ganadora son elementos de diferenciación cada vez menos sostenibles en el tiempo. Entonces, hay que tener una espiral de innovación, hay que tener una espiral muy grande, y eso es lo que hay que transmitir un poco al cliente, ¿no? Entonces, una vez él toma conciencia de sus ventajas competitivas, de sus factores de diferenciación, decirle, mira, te vas a sentir confortable en cuanto aceptes que el cambio es una constante y tengas las herramientas para estar monitoreando ese cambio y para que fijes las prioridades y obviamente trabajes en los puntos donde estás menos fuerte, pero también que haga un buen uso de los recursos. Y yo siento que yo no conozco la primera empresa que uno puede decir es el modelo más exitoso. Las grandes quieren tener carga liviana como lo tienen los emprendimientos. Los emprendimientos quisieran ser como una corporación. Entonces ahí el tener un background es importante, tener una tradición es importante, pero también el verse con un modelo en que respondes a un cliente cada vez más empoderado y cambiante, preservando ese alineamiento estratégico es fundamental. Y obviamente ahí la tecnología tiene un rol. Entonces, no es per se la tecnología lo que va a resolver, sino que los dueños, que los managers, que los estrategas puedan seleccionar tecnologías a costos adecuados para apalancar el negocio en tecnología. Eso ya es un sine qua non, eso es obligatorio. Entonces, hay Sine qua non. muchos temas. Sí, es muy rico y tal vez me sumo a las palabras de Claudia, de que tal vez Rodolfo también lo dijo, que eso nos obliga como consultores a hacernos evolucionar. O sea, no es solo compartir, he trabajado con muchas empresas y comparto best practice, sino continuar aprendiendo y ir adaptando las metodologías y ir eventualmente innovando. Las formulaciones no necesariamente son altamente replicables. A veces hay que hacer una consultoría mucho más específica, mucho más personalizada, pero lo interesante es encontrar los cómo y ayudar a que se cumpla el objetivo. Entonces, sí siento que nuestra labor es de impacto, o sea, nuestra labor es casi como un miembro más del equipo que nos debe, que debemos llevar a ese cliente a que cumpla la meta. Muy bien. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta está muy interesante todo lo que plantea cada uno y todo lo que nos comparten. Hay una pregunta que me gustaría hacerles también, y es, con los diferentes clientes que han trabajado, que hemos trabajado como equipo y a veces en lo personal, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de perfil de cliente, si se puede decir así, ideal para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el que me quisiera encontrar casi siempre? Yo te diría que el cliente que sea coachable. Hay clientes que sí lo son y hay clientes que no lo son. Yo tuve un cliente en particular que, bueno, terminamos siendo casi amigos, pero iniciamos el proceso de consultoría
con un equipo, armamos un equipo porque era multidisciplinario el tipo de retos que se tenían que atacar. Y director general, este dueño, fundador de esta empresa, aproximadamente unos 55 años de edad, ya lleva 4 infartos y 3 stents. Entonces, al principio iniciamos el proceso y me di cuenta de que él como persona era muy difícil. O sea, le hablaba muy brusco a su equipo de gente, muy en especial a las mujeres, les hablaba muy, muy, muy feo, muy brusco, siempre nadie es capaz de hacer las cosas como yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, llegó un día en que yo tuve que apartarlo un poco del spot, digamos, de quitarlo del público, de que estábamos en una reunión. Bueno, obviamente ya habíamos terminado la reunión, etcétera, y hablar con él muy frontalmente, porque le dije, mira, o sea, con todo respeto, yo no soy médico, pero si sigues así, Vas a quién sabe si morir. aguantas el siguiente infarto, ¿no? Tienes 2 hijos menores de 10 años, los dos, si sigues este ritmo, no le vas a hacer, ¿eh? Nomás, no necesitas ser médico, ¿no? Entonces, o cambias y te dejas ayudar, Y al final quiso, no quiso. o vas a estar en muchos problemas. Entonces, yo lo que he detectado es, cuando dices qué tipo de cliente quiero, y yo tengo otros clientes que se dejan ayudar, que Ok. están dispuestos a dejarse ayudar. Entonces, este proceso también tiene mucho que ver, y yo no sé si ustedes lo hayan vivido, pero hay muchos consultores y muchos coaches y muchos profesionales que te dejan muy mal parado, ¿no? Entonces generan un paradigma de que no, yo no necesito y esto es puro gasto, y entonces tienen que vivir la experiencia con una aproximación distinta, y bueno, esa es una parte que yo he detectado mucho, ¿no? Una de las cosas que he hecho y que me ha ayudado bastante en particular es, a ver, si quieres tenemos un par de sesiones, no te los voy a cobrar. Ándale. Veamos, conozcámonos, yo le voy a invertir. Si tú estás dispuesto a invertirle tu tiempo, yo estoy dispuesto a invertirle mi tiempo un poco y ver si realmente es el cliente con el que quiero pasar los siguientes 6, 8, 10 meses, porque los procesos muchas veces son largos, ¿no? No son recetas mágicas que resuelves para mañana un problema. O sea, lo que decía Claudia es bien, bien cierto. O sea, el cliente piensa que su problema es uno y resulta que sus problemas son completamente distintos y vienen de otro lugar, ¿no? Entonces, ese descubrimiento no es que tú llegues y le digas, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto y esto. No, tienen que auténticamente descubrirlo y comprarlo para hacerlo propio, porque si no lo hacen propio, te vas y al mes están otra vez haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Muy bien. Entonces, en tu opinión es que sea coachable, con el potencial de ser coachable. Para ti, Correcto. Claudia, ¿cuál sería tu cliente ideal? Pues un poco lo que decía Rodolfo y es real, o sea, alguien que realmente quiera la ayuda, porque de repente dicen sí quiero, pero esta resistencia es tan grande por esto mismo, o sea, la fama que tienen los consultores es o que llegan a imponer, que no saben nada, que solo cobran muchísimo, o sea, hay como muchos mitos respecto a los consultores. Creo que cada vez hay menos, pero hay mucha gente que tiene esta idea. Entonces, hay muchísima resistencia en el empresario, ¿no? Entonces, creo que ese sería el ideal, alguien que tenga como esta apertura, que te dé toda la información fácilmente, porque a mí lo que me ha pasado de repente es que te dan una parte de la información, ¿no? Y entonces tú trabajas con esa parte que bueno, ya con la experiencia sabes que hay algo más, por supuesto, y que no nada más es esa parte, pero entonces, mientras haya la resistencia y mientras no confíen plenamente en ti, yo muchas veces les digo, es que no me tienes que dar tus números si no quieres, solo te pido que los revises, ¿no? Yo desde afuera estoy viendo que los números no te están cuadrando y no tengo tus números. No quiero que me los compartas, ¿no? O sea, si no me quieres compartir esa parte financiera, está perfecto, yo no te lo estoy pidiendo, pero sí revísalo porque hay algo mal ahí. Y bueno, ya con el tiempo yo he tenido gente que me dice, a ver, te voy a compartir, ¿no? Y entonces me comparten toda su información financiera
Sí. Y digo, claro, pues ahí está la parte oculta, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay mucha resistencia. Entonces, para mí el cliente ideal es este cliente que dice, sí, lo que me digas, que me han tocado muchos, con ustedes me tocó con una persona, que en verdad, o sea, yo vi el cambio, pero así, en 2 minutos. ¿Por qué? Porque todo era así de, ah, sí, sí, y voy a hacer, y entonces, y anotaba las tareas, ¿no? Que ella decía, estas son mis tareas. Y yo decía, bueno, vuelo como tareas, ¿no? Y entonces, todo, y lo implementaba, ¿no? Entonces era padrísimo porque, claro, el cambio, la expansión, todo fue rapidísimo y todo funcionó muy bien. Pero entonces creo que ese sería el ideal. Alguien que Muy bien. realmente esté abierto, sin resistencia y que sea transparente en cuanto a la información que brinda. Bueno, hay un punto dentro de esta relación que tenemos nosotros, y lo hizo ver ahorita Rodolfo de alguna manera. Tiene que ver con que nosotros, como personas que ayudamos a otros, también nos tienen, aunque estén vacunados, Rodolfo, como decías tú, porque ya les cayeron por otro lado y probablemente no les satisfació, no les satisfizo la forma en cómo los ayudaron y quedaron como vacunados, ¿no? Bueno, cuando sucede eso, nosotros como que tuviéramos que resarcir el camino, como si fuéramos a encontrar un camino más empedrado de lo que debiera haber sido porque alguien se ocupó de que la persona ya no confiara en otros, ¿no? O sea, probablemente es el ejemplo que Rodolfo mencionaste. Bueno, ahí como que nos pide un extra a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el extra? Sí, yo creo, Sergio, que nosotros también tenemos que ver el tipo de cliente. Obviamente es muy difícil ayudar al que no quiere ser ayudado, es que también pasa de vez en cuando, porque llega de pronto por presión del socio, pero cuando llega a la reunión, piensa que lo sabe o piensa que lo que vamos a hacer con él no le va a aportar, o sea, es muy escéptico. Entonces, yo creo que hay que comenzar con un diagnóstico, no solamente, digamos, desde lo técnico, sino cuál es la expectativa que tiene ese cliente y tal vez este personaje, quién es, por qué está ahí, que son como todos los antecedentes y empezar a ver qué lo mueve, ¿sí? Porque de pronto hay que trabajar la apertura mental y que sea receptivo. A mí me pasa muy seguido de que tú empiezas a dar las recomendaciones y encuentras que de pronto no las ejecutan, pero con satisfacción ves que a los 6 meses, que al año, ya, me acordé de eso que tú me dijiste y entonces ya lo hicimos, pero lo hubieras hecho hace un año, estarías beneficioso. Pero hay que trabajar también el quebrar todo ese escepticismo y mostrarle que el hecho de que abra la puerta a un coaching, a un acompañamiento y que se trabaje potenciando sus fortalezas y sobre sus debilidades y ejecutando tareas específicas para impactar el negocio, es el camino. Y en general, cuando tú logras romper ese hielo, se crea el vínculo y se dan resultados extraordinarios. Es ese Muy bien. caso en que el cliente te jalona, porque tú le pones las tareas. A mí me ha pasado que me toca sacar la batería de metodologías y me toca sacar cada vez las más complicadas porque él ya se encarretó con la cosa y te pide más. Y eso hace que puedas ir con mayor profundidad y puedas trabajar sobre realmente los puntos que se necesitan trabajar. Hay otros que es un poco más cuesta arriba, ¿sí? Algunos creen que saben mucho porque participan en procesos de networking, entonces van muy seguido y escuchan charlas, pero cuando escuchan muchas charlas y tienen muchas ideas en la cabeza, pero cuando tú vas a la realidad de lo que aplican en su negocio, no aplican nada de las mejores prácticas de las charlas que han ido. Sí. Y No, son grupos. hay muchos que leen mucho y que les Sí, gusta capacitarse, que están en programas de diferentes tipos de ejecutivos y entonces traen información reciente y pareciera que te ponen a prueba cuando tú les dices algo y, oye, apenas sí, estuve viendo esto allá y ¿por qué tú no me habías dicho de eso? Eso ocurre también, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado a ti, sí, sí, Rodolfo. sí, sí, sí. ¿Te ha pasado algo así, Rodolfo? Sí, sí me ha pasado, pero yo he tomado una decisión con prácticamente todos los clientes, y es, eh, yo te apoyo, cliente, y te voy llevando de la mano, pero las tareas las vas a hacer tú y el proceso lo vas a hacer tú.
¿Y cómo los convenzo? Eso es una pregunta bien básica al inicio de la relación de negocio, porque nosotros somos una relación de negocio para ellos. ¿Me quieres aquí toda la vida? ¿O quieres que yo te ayude a que realmente tú y tu equipo vayan aprendiendo lo que tienen que hacer para lograr tener un proceso de crecimiento y tener un proceso de cambio cultural en tu organización que te permita ir cascadeando esto de una manera más efectiva? Y entonces, sí me he topado clientes que me dicen, bueno, mira, aquí están todos los datos, tú me haces la planeación estratégica y ¿para cuándo está lista? Dije, no, ¿sabes qué? No, eso no te sirve. No te voy a poder ayudar. No te voy a ¿Cuándo poder me la ayudar, traes hecha? siento mucho, pero ¿Cuándo me la vas a no, traer? tú Mándamela. necesitas otra cosa, ¿no? Y reaccionan porque no les gusta, ¿no? Esa parte no les gusta, que les digas, ¿sabes qué? Este camino es distinto. Por ejemplo, es ese detalle de que sean coachables, pero también de que estén dispuestos en un sentido distinto a hacer ciertos compromisos, porque también en una ocasión me tocó un cliente que él tenía la posición mental, no sé por qué, de que tú como proveedor tenías que estar encadenado a sus condiciones, ¿no? Muy particularmente decíamos, a ver, tenemos una sesión programada para el día jueves a las 6 de la tarde. Y entonces, 5 minutos antes te decía, oye, ¿podemos moverla para mañana a las 10 porque estoy ocupado? Pues fíjate que no, porque mañana a las 10 yo también estoy ocupado con otra persona. Sí, pero es que, y te la voy a cobrar, porque yo este tiempo ya lo reservé para ti. Si tú no lo quieres utilizar, pues lo siento mucho, pero entonces reacciones de ese tipo en donde, a ver, no, porque es mi tiempo, no, discúlpame, es el tiempo de los dos. Muy Así bien. como tengo a ti, cliente A, mañana tengo al cliente B, al cliente C, al cliente D, Gracias a que Dios ya tengo mucho están trabajo, Luis. comprometidos y que quieren trabajar y que tú simple y sencillamente al 5 para las 6 me dices que te ocupaste y no puedes entrar a la sesión. Bueno, no hay problema. Yo como que ya te la voy a facturar Bueno, eh, y agendamos otra, correcto. Pero el cliente tiene que descubrir esa parte por sí mismo y a veces muchas veces hay que ser un poco frontal en algunos temas. ahí les va una muy interesante que seguramente les ha pasado. Ahí les va esta. Los contrata la persona que manda, en este caso el director o el dueño, que seguramente tenía ganas o le dijeron o le recomendaron o se sensibilizó por algo y dijo, sí necesito ayuda. Y entonces empiezas a trabajar con él y muestra características de que la entiende y quiere y le parece correcto. Pero si sucede que tienes que ir al siguiente nivel de abajo, te encuentras con el gerente o director del área comercial o el área de administración o el área de operación. Y cuando trabajas con ellos, te dicen, mire, señor consultor, yo sí le entiendo lo que usted me está diciendo y sí quiero, pero ¿sabe qué? Yo no soy el problema. Vaya por favor arriba y haga que se cambie, porque sin él no se puede hacer nada en este negocio. ¿Cómo ven eso? Seguramente les ha pasado. ¿Qué hacen ustedes? A ver, Claudia, cómo te va con eso? Pues es, es que eso pasa mucho, sobre todo cuando el dueño, o sea, si lo que te refieres es que sí realmente el problema es el dueño, o más bien es como la falta de comunicación. Entonces, pasa mucho, ¿no? O realmente el problema es el dueño, o realmente el problema es el de abajo, y entonces ahí lo que encuentras es que es un problema de comunicación con ellos. Entonces, tú estás trabajando con el director y el director dice sí a todo, pero a la hora de bajarlo a su gente, él mismo no lo está haciendo correctamente. Entonces llegas con su gente y tu gente te dice, pues es que a mí este señor me dice otra cosa. Entonces, creo que ahí siempre va a ser problema de comunicación, que además existe prácticamente en todas las organizaciones. En todas, chiquita, grande, del tamaño que quieras, 1,000, 2,000 empleados, 5, hay grandes problemas de comunicación. Creo que a nivel general en el mundo, ¿no? O sea, tenemos grandes problemas de comunicación porque no sabemos ser asertivos con lo que decimos. Entonces, creo que aquí el problema es ese. Y pasa mucho que los de abajo le echan la culpa al director y el director dice, yo no vendo porque los de abajo no sé qué. Y entonces, cuando hay departamentos, entonces es que recursos humanos contrató a alguien que yo no quería. O sea, todo tiene que ver con problema de comunicación. Y Ok. entonces, pues ahí Sí. lo que conviene o lo que yo he visto que es lo que realmente va a funcionar es
hacer una junta como con todos, desde tu parte de consultor e integrando todas las áreas, ¿no? No señalando, obviamente, sino más bien como evidenciando la situación. Y entonces, pues es como si el director realmente lo dijo y la gente no lo entendió, o si la gente de abajo lo entendió perfecto y el director no lo está ejecutando, pues ahí está como las cartas abiertas. Y ahí lo que se logra, o sea, lo que yo he visto, lo que yo he logrado en algún punto, porque sí me ha tocado, es que firmen acuerdos, por ejemplo. O sea, una vez que tienes como todas las cartas abajo y entonces se llegan a acuerdos en esas reuniones, se pueden hacer mesas de trabajo y entonces haces acuerdos y pues ahí ya no hay de que no es cierto y entonces me dijeron, está todo escrito y ya firmaste y hay acuerdos, ¿no? Entonces, como que no hay mucho de dónde decir es que me dijo o así, porque creo que aquí el problema siempre va a ser, insisto, en general, en la vida en general, es la falta de tomar esta responsabilidad, ¿no? Entonces es más fácil echarle la culpa al de enfrente y no comunicándonos. Entonces creo que eso existe en todos los ámbitos, o sea, con la gente, con los amigos, o sea, en todos los ámbitos existe y llevarlo a la empresa es realmente importante. O sea, sí es algo que hay que hacer. O sea, que hay que trabajar mucho. La comunicación dentro de las empresas, comunicación asertiva y los acuerdos a los que se llegue, tomando responsabilidad de cada proceso, lo que nos toca a cada quien, es como la mejor forma de trabajar para mí. Muy bien. Oigan, Sí, y ahí, cuando en el camino vamos muy bien, vamos a suponer que llevamos, Rodolfo hablaba de periodos de 6, 8, 10 meses. 3 meses, 4 meses vamos muy bien, pero de repente el señor piensa en el camino, dice, pues ¿cuánto le estoy pagando a este señor consultor? Me está costando una lana cada mes. Yo creo que yo ya más o menos le agarré la onda. Yo preferiría mejor ahorrarme ese dinero y tratar de con mi equipo ya le agarramos la onda más o menos a lo que él me dice. Y yo creo que mejor le voy a decir que hasta aquí le paramos. ¿Les ha pasado alguna vez eso? sí, Sergio, eso pasa. Pero volviendo un poquito a lo anterior, en mi experiencia, estos personajes conflictivos, si es líder es conflictivo, probablemente en la organización lo que pasa es que hay un desconocimiento de lo que es la estrategia. La estrategia no baja a los niveles inferiores y los diferentes niveles jerárquicos no tienen claro cuál es su rol y cuál es su nivel de autonomía. En la medida que tú difundas la estrategia, la cultura y potencies la autonomía y aclares los roles y haga que la gente trabaje más allá de las circunstancias, se propician un elemento de cambio que, como coincido con Claudia, en algún momento la presión de la gente que está abajo va a hacer que el jefe cambie, ¿sí? Que no debería ser, porque lo que probablemente está ocultando es un problema de liderazgo, de capacidades, ¿sí? Pero nuestro rol, digamos, y ahí es donde puede estar lo difícil, es qué tanto podemos generar una crisis, porque a lo mejor hay que cambiar el gerente o el director, ¿sí? Pero no creo, contadas excepciones, salvo que te contate la junta de socios, eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, en mi experiencia, en la medida que tú vuelves como un pequeño manager a cada uno de los miembros del equipo en los niveles inferiores y los haces, les vendes una idea de trabajar con autonomía alineado con la estrategia del negocio, ¿sí? Eh, con plena conciencia de su rol, con una buena definición del perfil del cargo, en fin, y entendiendo que el jefe es un poco un accidente, que también tú le puedes dar manejo al jefe, porque si yo cumplo mi rol y estoy alineado con la estrategia, pues el que está a riesgo es otro, ¿de acuerdo? Y eso Bien. ayuda a crear un entorno donde cada uno, hasta la señora de servicios generales o el más pequeño miembro del equipo, se siente que contribuye a, y eso te crea un sentido de pertenencia, incluso de lo que los gringos están llamando ahorita engagement mayor, ¿de acuerdo? Pero sí, tienes razón, es un tema. Para el consultor que lo contrata el gerente y tú llegas, ves que el problema es el gerente, hay que buscar la forma de que también tome conciencia, pero una de las formas es lograr resolver el trabajo finalmente lo hace la base, no lo hace la cabeza. Y seguramente si tú generas un proceso de cambio y de fortalecimiento, a la hora de la verdad también va a terminar
impactando la dirección. Entonces, no son temas fáciles, pero hay que analizarlo caso a caso y buscar fórmulas. Hay una parte interesante donde nosotros, de alguna manera u otra, estamos, como mencioné hace ratito, viéndonos ante el cliente como, como un costo para el que no tiene cultura gerencial o una inversión para el que ya lo conoce de una manera diferente. Donde nosotros, desde el punto de vista de trabajo profesional, ante el cliente, se puede decir que somos una mejor inversión o su mejor inversión. ¿Por qué y cómo? ¿Cómo demostrárselo? Pues básicamente con resultados y yo conectando esto que estás preguntando con lo que preguntabas antes, yo muy pocas veces he tenido una experiencia en donde me digan hasta aquí, porque a partir de este momento yo le sigo, porque también hay una forma conforme vas aproximando todo este proceso de cambio, es importante que siempre te guardes un poco, ¿eh? Siempre te guardes un poco para lo que viene después, para lo que viene después, para lo que viene después. Yo tiendo a dar muchas charlas gratuitas dentro del proceso. Dentro del proceso, trabajando con distintos equipos, eh, súbitamente les propongo a alguno de los grupos de trabajo una charla gratuita completamente sobre algún tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo una muy hecha que es el caso de Apolo 13, ¿no? El equipo, el liderazgo, el team working, el trabajo en equipo para poder sobrevivir una crisis tremenda de vida o muerte, ¿no? Y los pongo a ver la película, les encargo que vean la película y a la semana tenemos una charla de discusiones y este tipo de cosas y no les cobro nada. Entonces, eso los hace sentir muy cómodos, ¿no? En este proceso de ir cambiando. Y la otra situación bueno, tendremos muchas herramientas a la mano, pero yo tiendo a formar siempre algo que le llamo el comité de dirección. O sea, aquellas personas que le reportan, aquellos colaboradores que le reportan directamente al director general y los acostumbro a que se reúnan una vez a la semana. Lo que decía Claudia de una junta para que todo el mundo hable y exprese, pero yo no los dejo en una sola junta. Los forzo a que continúen la junta una vez por semana. Y es una junta de 1 hora en donde cada quien tiene solamente 10 minutos. Típicamente no tienes más de 6, 7 personas que están ahí. Cada quien tiene solamente, no más de 5 o 10 minutos para participar. ¿Y por qué? Porque los forzo a que descubran auténticamente cuáles son sus prioridades. Y cuando hablamos de prioridades, les digo 5 máximos. No son 15. 15, 20 son lista de pendientes. No me traigas tu lista de pendientes. No queremos saber que estás muy ocupado. Queremos saber qué de lo que estás haciendo tiene un alto nivel de impacto en la organización. Y esta junta, y va muy alineado con lo que decía Claudia, yo la uso literalmente y se los pongo así, tal cual, ¿eh? Les digo, el propósito de esta junta es que nadie salga con la frase yo no sabía. A eso venimos, a que tú me compartas finanzas, tus 5 prioridades, tú ventas, tus 5 prioridades, tú compras, tus 5 prioridades, tú operaciones, tu ingeniería, en fin, los grupos en forma muy precisa. No necesito que me des todas tus tareas, ni todas tus broncas, ni nada, no. Dime en qué estás enfocado en este tiempo, de aquí a una semana, de aquí a este mes, si quieres. Y el propósito es que nadie diga, yo no sabía. Y entonces Excelente. Buen punto. eso después lo encadeno con una metodología, realmente es una metodología en donde alineado mucho con lo que decía Sergio, de cómo vas bajando y cascadeando. Yo forzo a los directivos, a los ejecutivos, cualquier persona que tenga a gente abajo, a que no les digan a sus colaboradores qué hacer, sino a que los cuestionen y hagan dueño al individuo de sus palabras. Y entonces digo, a ver, tienes un problema aquí, tienes un problema acá. Tú no les digas a tu gente, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, porque entonces siempre es, vengo contigo, jefe, a que me digas qué hacer. No, ve, analiza el problema, tómate el tiempo que necesites, regresa con 3 alternativas. Y ya que vengas con 3 alternativas, me vas a decir cuál es la que tú escoges y por qué. Y lo hago que la verbalice. Y entonces la persona se empieza a comprometer con lo que está diciendo. Y entonces sucede lo que dice Sergio, este proceso de cascadearlo se lo llevan
porque dicen, a ver, no es que mi jefe y el jefe y mi jefe dijo, no, yo lo dije frente a los demás. Ya es Vamos mío, a hacer esto por esto, ya es mío. para este No, ya es mío tiempo. y me comprometo. Y me ¿Perdón? comprometo con eso. Sí, Claro. fíjense, hay una parte interesante que yo creo que no podemos dejar de reconocer, que es el crecimiento nuestro, el de Rodolfo, el de Claudia, el de Sergio, en nosotros mismos, porque cada vez que vivimos una aventura, un proceso, una experiencia, también nosotros crecemos como personas y como profesionistas. Bueno, en el terreno personal, me gustaría que me compartieran algunos de sus aprendizajes personales que precisamente derivados de las consultorías han tenido como aprendizajes nuevos. ¿Cuál sería uno de ellos? Estoy hablando mucho, pero creo que este les va a gustar. Entré en una consultoría con un cliente, una empresa cablera mediana, grandecita de México, y empezamos todo el proceso y involucré al director general de 100%. O sea, tienes que estar en las reuniones, tienes que estar aquí, tienes que estar acá, tienes que involucrarte. Le di una serie de tareas y roles que tenía que desempeñar. Fuimos avanzando y llegó un momento en que me dijo, y quiero hablar contigo. Está bien, ya tuvimos una llamada y me dice, te contrato como director general, vente y aquí está tanto. Ándale. Y le dije que no, y era una cantidad importante de dinero, y le dije que no. ¿Y sabes por qué le dije que no? Porque amo lo que hago, porque he descubierto cosas en este proceso de ser consultor. Hablo con mucha gente, descubro muchas cosas, yo aprendo mucho de este proceso del cambio generacional, porque a mí me Platícame, ayuda mucho a descubrir cómo vienen los empresarios nuevos, ¿no? platícame de ese aprendizaje, Rodolfo. ¿Qué has aprendido precisamente? ¿Dónde has Sí, crecido sí. como ser humano? Aprendiendo de las nuevas generaciones. O sea, nosotros tenemos, bueno, yo tengo 64 años, ¿no? Y 40 de ejecutivo, ¿no? Entonces, a veces ya trae uno también sus paradigmas, ¿no? Esta es la forma y esta es como debe de ser, etcétera, etcétera. Y te topas con estos jóvenes empresarios que pues traen un sistema operativo distinto, traen más megahertz y tienes que tú también descubrir cómo canalizas esa energía y esa fuerza que tienen y todas esas, y yo aprendo muchísimo de los empresarios jóvenes. Me encanta Muy, trabajar con empresarios jóvenes. Prefiero trabajar con empresarios jóvenes que con empresarios muy maduros, porque el perro viejo no aprende truco nuevo tan fácil, ¿no? Chango Este, viejo no aprende maroma nueva, decimos. y el empresario Bueno, joven es mucho más divertido. ese es un tema muy importante que estás compartiendo, Rodolfo. El que estás dispuesto a aprender de los jóvenes y que te hayas dado cuenta que deja muy buenos aprendizajes. Claudia, ¿qué has aprendido tú como ser humano en esto, Yo te con tantos decía al casos? principio, te platicaba de la humildad y creo que eso es muy importante. Yo, cuando trabajaba en corporativo, yo venía un poco de la vieja escuela, o sea, que fue lo que aprendí en casa, la verdad, o sea, la parte muy directiva y muy así, ¿no? Y siempre he sido muy estricta y entonces, pues un poco hasta gruñona, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo, entonces, cuando empecé a dar consultoría, pues tenía que ver un poco con esta forma de liderazgo, digamos, ¿no? De las cosas se hacen así. Y entonces, o sea, creo que lo que me ha dejado a mí la consultoría es este tema de humildad, de decir, a ver, las cosas hoy se hacen de forma distinta y además eso se hacía antes, bien decía Rodolfo, ¿no? O sea, antes funcionaba de esta manera, pero hoy yo decido hacer un cambio en esta parte, ¿no? Entonces yo me he vuelto muy humilde, me encanta aprender, o sea, eso lo aprendí haciendo consultoría. O sea, antes Muy bien. era muy directiva, muy gerencial, así, y como que me fallaba por ahí esa parte de empatía, tal vez, ¿no? O sea, sí, como que de repente decía yo, sí, sí, está bien, la parte personal, pero la parte laboral funciona así y así, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido mi gran regalo dentro de la consultoría. Y claro, a cada empresa con la que trato, pues obviamente son de diferentes áreas, todas son cosas distintas y entonces a mí me entregan una empresa y de repente me pongo a investigar y entonces conozco, o sea, he conocido operaciones que yo ni por acá me imaginaba que algún día iba a saber sobre ese tipo de eventos, ¿no? O tipo de situaciones o tipo de empresas, ¿no? Entonces, sí les pregunto con toda la humildad, por eso te digo que ha sido mi gran regalo así de,
oye, ¿y cómo es eso, no? O sea, explícame porque yo no entiendo bien. Y Súper bien. entonces, pues claro, como es su negocio, pues entonces ya ahí veo dónde está además me deja eso, ¿no? O sea, ahí veo dónde está la columna vertebral del negocio, porque entonces se apasionan hablándome y explicándome lo que yo no sé, pero sí tengo esa humildad de decirles, es que es la primera vez que veo un negocio de estos, cuéntame cómo funciona. Excelente. Entonces, ha sido un Ujú. gran regalo para mí la consultoría. Fíjense que esto que está diciendo Claudia me recuerda y tiene que ver también con lo que mencionaba tanto Sergio como Rodolfo, que es en el fondo, lo que está a prueba de nosotros, por eso lo que comenta Claudia tiene mucho sentido de la humildad. Somos facilitadores de un proceso de cambio. O sea, realmente no somos tan expertos en todo, ni podemos ser expertos en todo, que al final la verdadera habilidad de nosotros se convierte en algo, facilitar un proceso de cambio, ¿verdad? ¿Qué Correcto. opinas de eso, Tocayo? Sí, mira, yo diría que todos yo he aprendido de todos los clientes y sí creo que entre lo que yo llamaría las empresas tradicionales y los emprendedores, hay cosas que los emprendedores pueden aprender de las empresas tradicionales y las empresas tradicionales de los emprendedores. Y todos finalmente están compitiendo en el mismo entorno competitivo. Todos tienen el reto de atraer los clientes, todos tienen el reto de llevarlos paso a paso a venderles, a retenerlos, a que nos refieran, en fin, todas estas teorías. Lo que hace diferente lo que hacemos es que podemos contrastar el cómo lo hacen ellos con diferentes fórmulas cada vez más exitosas. Sin duda, las empresas, los emprendimientos nuevos no tienen lo que yo llamo los lastres, ¿sí? Esos lastres porque son falsos convencimientos, mitos, que no dejan que el verdadero core del negocio se desarrolle y que los ponen en peligro en cuanto a su sostenibilidad y su supervivencia. Pero tampoco es cierto que todo emprendimiento y la obsesión de ser disruptivo, a mí me impresiona mucho en los emprendimientos actuales y sobre todo los que tienen alto apalancamiento y tecnológico y son altamente disruptivos, los niveles de estrés, de innovación que manejan, ¿sí? El hecho de tengo que cautivar un inversionista, tengo que hacer un elevator pitch, todos esos elementos son mucho más de la realidad de hoy y no lo manejan tanto las empresas tradicionales. Entonces, al final tú tomas mejores prácticas y logras como una combinación ganadora en el sentido de lo que se debe hacer, pero las fórmulas pueden ser distintas, porque a la hora de la verdad lo que queremos es atraer clientes, retenerlos y preservar nuestras ventajas competitivas el mayor tiempo e innovar. Entonces, el reto es el mismo para todos. Lo que hace la diferencia es cómo se resuelve y la innovación logra fijar desafíos más grandes para las empresas pequeñas o las nuevas y para las empresas tradicionales, que muchas veces tienen que ver con costos, con el resultado económico, con lo que se vuelve una necesidad competitiva. Si no lo haces, te vas a salir del mercado. Y la toma de conciencia de todo eso me parece que tiene comunes denominadores. Y volvemos a la pregunta que tú nos hacías al comienzo, es qué tan dispuesto está a abrir la mente y verse un empresario tradicional y verse como un emprendedor. Ahí Y está. qué tanto un emprendedor está dispuesto a verse como un empresario, porque a lo mejor él no siente que lo sea. Y de hecho, esta mañana estuve en una charla donde hablábamos de emprendedores y empresarios, como si fueran cosas en el fondo distintas. Son lo mismo, solo que son diferentes grados de desarrollo o madurez o de diferentes niveles de desafío, ¿de acuerdo? Pero entonces es como dice Claudia, como dice Rodolfo, muy importante escuchar y la ventaja es que escuchamos muchas cosas y las hilamos y tal vez sumado a la experiencia que tuvimos o que tenemos, porque muchos seguimos teniendo nuestras empresas y nuestros emprendimientos también, pues se logra hilar una serie de formulaciones y consejos que pueden tener harto impacto. Eso es muy importante, de lo teórico a lo práctico, pues. Muy bien, oye, pues estoy encantado escuchándolos, ¿eh? La verdad que los escucho y cada vez que ustedes están platicando su experiencia diferente, cada uno me nutre y así como que si estuviera yo tomando clases y me encanta esto, así que muchas gracias. No sé si quieren agregar alguna cosa, ya llegamos al tiempo de la hora. Normalmente estos podcasts duran una hora, así que me gustaría ir cerrando con alguna
inquietud o algún comentario que quieran agregar. Bueno, yo te podría decir que esta aventura de la consultoría y es muy rica. O sea, todos los días son distintos. Hay muchas satisfacciones, hay muchos retos. Eh, te llena mucho el ver cómo una empresa va cambiando, cómo vas viendo el resultado, cómo vas viendo que ellos mismos empiezan a cambiar, no nada más como ejecutivos, sino como personas, ¿no? Ese proceso es muy enriquecedor y yo creo que no tiene precio y insisto en que por eso yo doy muchas charlas sin tener un interés económico por medio, porque me gusta ver Y te y llena, experimentar esta parte, ¿no? Me gusta te experimentar llena. esta parte. Y te llena y te sientes orgulloso, Rodolfo. Cuando tú mencionas eso, te sientes orgulloso de haber tocado un alma que por tus palabras, por tu comentario, por tu ejemplo, lograste impactarlo de esa manera. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo diría, y haciendo referencia también a lo que dice Rodolfo, creo que la parte de consultoría es pues es un gran regalo para todo el mundo, tanto para los empresarios como para nosotros los consultores. El hecho de que ellos ejecuten las cosas no quiere decir que no estemos comprometidos, al contrario, desde nuestro lugar nos comprometemos mucho con la parte, con las empresas. Entonces, realmente es un trabajo muy enriquecedor para ambas partes. Sí, es un gran regalo para todas las partes involucradas en una consultoría. No, Sí. precioso lo que dijiste. Muy bien. Es, Mayo. es, Sergio, sí, y me ha pasado que eso varias veces en que uno habla con la persona y te menciona detalles, no sé, es como decía Rodolfo, una frase, una expresión. Eh, yo tengo hay que ser más inteligente que las circunstancias, que apunta un poco ese jefe cascarrabia y complejo. Entonces, si yo soy consciente de mi rol y lo que contribuyo a la organización y tengo claro para dónde va la organización, no me importa tanto el jefe cascarrabia. Eh, ese tipo de agradecimiento te nutre y es lo que hace que esto valga la pena. Hay momentos difíciles, claro, hay clientes duros, no puedes ayudar a que no quieras ser ayudado, pero son más las experiencias gratificantes y la diversidad de retos lo que te enriquece y hace que sigas aprendiendo. Yo creo, lo mencionaba, yo hago cosas que nunca soñé cuando estaba en la universidad o que en mis casi 20 años en las multinacionales, eso me marcó mucho, pero hoy hago cosas en temas en los que he crecido con los clientes y obviamente potencio esa base que traigo, pero ha sido supremamente enriquecedor. Bien, yo diría que para ir terminando esto, con todo lo que se ha comentado, la humildad me encantó, Claudia, la parte que mencionaste de la humildad me fascinó, la verdad que cómo lo explicaste, muy bonito cómo lo explicaste. El tema también de Rodolfo, de cómo es que a través de las diferentes herramientas que tenemos, provocas cambios interesantes desde la primera vez que te reúnes con ellos, Rodolfo. Púncatelas, ahí está tu mano. Y luego lo que mencionaba Sergio hace rato, la gran diversidad de aprendizajes en esta multicultural abanico que tenemos de tantas alternativas de aprendizaje, ¿verdad? Desde una micro hasta una grandísima, cómo se presenta, como comentaba Sergio, la posibilidad de innovación. Entonces, la vocación que debemos de tener, el facilitar un proceso es todo un reto y creo que estamos en el camino correcto a los que nos gusta y seguramente tendremos muchos más y mejores momentos en nuestra vida profesional. Así que muchas gracias a los tres. Ha sido una reunión internacional esta. Estamos en 3 países diferentes. Muchas gracias a cada uno y tenemos Gracias. una serie de cosas que nos vamos a ir invitando. Tenemos un evento en Monterrey el día 27 de junio, es un gran congreso de empresas que han sido clientes de nosotros desde Texas, México, todos. Los de Colombia no creo que vayan a venir, pero ya tenemos varios lugares ahí para ellos reservados. Tenemos una serie de eventos, hay una comunidad muy intensa que aquí estamos manejando a través del departamento que maneja Valeria.
Estamos muy fuertes en la interacción con ellos. Tenemos un evento que se llama Club de Negocios, que lo inició Paulina y que ya lo está desarrollando y que ya tenemos un grupo por empezar en el mes de marzo. Es una nueva propuesta para los clientes donde expertos como ustedes les vamos a pedir un tema para que lo desarrollen a manera de capacitación, no tanto como consultoría. Entonces, estamos innovando, estamos desarrollando estrategias nuevas para nuestros clientes y se las vamos a compartir muy pronto. Muchas gracias de nuevo.